Proverbios capítulo 4. Porque el diseño de vida creado por Dios lo tenemos perfectamente, ¿verdad?, explicado en la palabra de Dios. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que Dios, como un gran arquitecto, ¿verdad?, Él dejó los planos, por así decirlo, en su palabra. ¿Para qué? Para que cada ser humano pueda vivir una vida llena de bendiciones, logros, satisfacciones, salud, etc. Y Dios diseñó la vida cristiana para que fuera de esta manera. Vale, aquí algo porque este forro está nuevo, como que la tablet queda más levantada. Ahí está. Dios diseñó la vida cristiana para que fuera de esta manera. La pregunta es, ¿por qué muchos cristianos no están viviendo como Dios dice en su palabra? ¿Qué está fallando? Yo me pregunto, ¿está fallando la palabra de Dios o está fallando el cristiano? Pues yo creo que el que falla es el cristiano. Dios no falla. ¿Cuántos dicen amén? Quiero predicar este mensaje, al cual he titulado Un cristianismo de menos a más. Vamos a leer el texto, Proverbios 4, versículos 18 y 19. Dice de esta manera la palabra de Dios: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Vamos a orar esta noche. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia. Te doy gracias, Padre, por tu misericordia. Dios, unge tu palabra. Dios, unge, Dios, mis labios, mi corazón, Señor. Trae una palabra a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a ser mejores, a ir de menos a más, Señor, en la vida que tú nos has dado, Dios. En el nombre de Cristo te doy gracias. Amén. Un cristianismo de menos a más en esta noche. Ok, quiero hablar en primer lugar del camino de los impíos. En nuestro texto, en el versículo 19, dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. En el pasado, cuando vivíamos alejados de Dios, íbamos por un camino de oscuridad. Yo iba por un camino de oscuridad, caminaba por ese camino oscuro, y muchas veces ni siquiera, amén, me daba cuenta que yo iba directo al infierno. Cada cristiano sabe esto. Ni siquiera, ¿verdad?, yo me daba cuenta, porque vivía en ignorancia. Vivíamos en ignorancia. Toda mi familia íbamos por ese camino, mis padres, mis hermanas y yo. Aunque creíamos en Dios, porque cuando a mí me preguntaban, ¿crees en Dios?, yo siempre decía que sí, porque creía en Dios. Pero hacíamos todo lo contrario a esa creencia que teníamos. Yo hacía todo lo contrario a esa creencia, por a Dios, ¿verdad? Y esta es la realidad, gloria al Señor. Íbamos rumbo al infierno. Hoy en día, gracias a Dios, ¿verdad?, mucha de mi familia están en los caminos del Señor, ¿verdad? Estamos, amén, viviendo para Dios. Pero en el pasado vivíamos sin Dios. Caminos de oscuridad, caminos, amén, de tinieblas, porque es el camino de los impíos. Nuestro texto dice que los impíos no saben en qué tropiezan. Ellos dicen que ellos no saben en qué tropiezan, los impíos. Ahora, aquí nos da la imagen de alguien que va por un camino oscuro completamente. Y pues va como con mucho miedo, con mucho temor, esperando quizás el primer trancazo. Yo he caminado por caminos muy oscuros y va uno como con miedo, ¿verdad? Con el miedo, porque no sabes qué vas a pisar, un animal, un vidrio, ¿verdad? Puedes caer en un hoyo, puedes tropezar con algo. Esta es la imagen que está dando este versículo, ¿verdad? 19. El camino de los impíos es como la oscuridad, dice, no saben en qué tropiezan. Y esta es la imagen que tenemos aquí en esta noche, ¿verdad? Que el impío, el pecador, va por ese camino. Ahora, antes de ser cristianos vivíamos con mucho temor. Yo personalmente, ¿verdad?, cuando era un niño, adolescente, yo vivía con mucho temor, vivía con mucho miedo.
Yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando murió mi tía Alejandra, yo tenía como unos 10 años de edad. Y yo recuerdo que cuando ya estaba ahí, estaba el ataúd, la caja, ¿verdad?, y la estaban velando a mi tía. Yo fui, me asomé, ¿verdad?, para mirarla. Y recuerdo que cuando yo la miré a mi tía, ella estaba, literalmente estaba reventada del rostro, como que se hinchó, no sé, y como que le reventó la cara, bien feo, algo muy feo. Y la verdad, eso a mí me quedó bien grabado, ¿verdad? Esto a mí me quedó bien grabado, y tuve pesadillas durante varios días, ¿verdad? Tuve pesadillas. De hecho, yo le tenía miedo a los velorios, los entierros. Eran como pesadillas para mí, porque vivía en temor, vivía con miedo, ¿verdad? Muchas personas viven así, con miedo, con temor. ¿Por qué? Porque el impío, dice, va por un camino de oscuridad. No sabe en qué tropieza, no sabe en qué momento su vida va a tropezar. Va por un camino de oscuridad. Así vive el pecador, así vive el impío, así vive la persona, ¿verdad?, que vive sin Dios. Aunque muchas veces aparentan que no, pero la realidad es esa. La realidad es que hay miedo, hay temor en sus corazones. Vamos a leer unas escrituras, Deuteronomio capítulo 28. En el versículo 29 nos da la siguiente escritura. Deuteronomio 28, 29. Dice: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Dice: y palparás a mediodía, o sea, tocarás a mediodía como alguien que toca, como el ciego que toca en la oscuridad. O sea, no vas a saber, hay una oscuridad. El camino del impío es un camino de oscuridad. También el libro de Proverbios capítulo 2 versículo 13, Proverbios 2:13 dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Sendas tenebrosas, está hablando de caminos, ¿verdad?, tenebrosos, de sendas tenebrosas. En el libro de Sofonías capítulo 1 versículo 17 también nos da la siguiente escritura, Sofonías 1:17. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Aquí está hablando, ¿verdad?, amén, de aquellos que pecaron contra Dios. Dice que van a andar como ciegos, como que no ven, en oscuridad, en una ceguera espiritual en esta noche. Y en el Evangelio de San Lucas capítulo 1, en el versículo 79 nos da el siguiente texto también. San Lucas 1:79. Dice la escritura de esta manera: para dar luz, a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Para dar luz, dice, a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Está hablando, ¿verdad?, de aquellos que habitan en tinieblas, de aquellos que habitan en sombras de muerte en esta noche. Amén. Ahora, millones de personas van por camino de oscuridad, tropezando a cada rato. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Y realmente, escúchame bien, esto no es lo más duro, no es lo más difícil, sino el final del camino. Porque el final del camino está la eternidad sin Dios, el infierno, el lago de fuego. Alguien puede tener un camino, ¿verdad?, puede vivir en vicios, en pecado, etcétera, etcétera. Pero lo más terrible será al final, cuando termine su vida aquí en la tierra. Lo que viene después de la muerte, la eternidad en esta noche. Eso será lo más terrible, lo más terrorífico, lo más duro. En estos momentos hay gente que se está preparando, ¿verdad?, para esta fiesta pagana muy famosa allá en Estados Unidos, el Halloween o Día de las Brujas, que al final de cuentas es la fiesta del diablo. Es una fiesta pagana llena de ocultismo y satanismo.
La gente, ¿verdad? Amén, en todos lados haces tantas cosas, que las fiestas de disfraces, ahí están disfrazando, ¿verdad? A sus niños, a sus pequeños, para que salgan a las calles, caminos de oscuridad, para que vayan y pidan en las calles, en las tiendas, salgan y pidan dulces, etcétera. Oh, mis hermanos, realmente el camino del impío es un camino de oscuridad. Es un camino, ¿verdad? De perdición, un camino de tinieblas, tenebroso en esta noche. Entonces nuestro texto está hablando, ¿verdad? Por decir así, es un contexto. Está hablando del camino de los impíos, que es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿cuántos dicen amén? Tiempos muy duros, mis hermanos, iglesia, donde esto, ¿verdad?, ha estado aumentando más y más. Pero usted y yo, el cristiano llamado a vivir una vida cristiana, ¿verdad?, de menos a más, a ser mejor, a ir mejorando cada día. Por eso quiero hablar en segundo lugar, un cristianismo de menos a más. En nuestro texto, Proverbios 4, el versículo 18 es el texto clave. Dice una vez más, dice así, Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiero leer algunas versiones de este mismo versículo. La versión Dios habla hoy dice, el camino de los justos es como la luz de un nuevo día, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor. La Nueva Traducción Viviente dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Nueva Versión Internacional dice, la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. La traducción al lenguaje actual dice, la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Esa debe ser la vida de un cristiano. Lo afirma Salomón en este versículo, en este proverbio. Así debe ser la vida de un hijo de Dios esta noche. Amén. Porque este es el diseño de vida que Dios nos dejó en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Una vida de menos a más. Un cristianismo de menos a más, el cual no podemos ignorar. Los años que tengo en el Señor me han permitido mirar desde otra perspectiva a la gente que llega a nuestras iglesias, ¿verdad? Hemos mirado gente que llegan y empiezan, amén, a servir a Dios. Y rápido uno mira a la gente que realmente va a servir a Dios. Aleluya. Empiezan a tener un desarrollo espiritual en sus vidas poderoso, de menos a más. Su vida de oración empieza a crecer. Su vida de fidelidad a la iglesia va en crecimiento. Su vida, amén, de generosidad también. Gloria a Dios. Sus decisiones, su vida del estudio de la palabra de Dios, siempre de menor a mayor, siempre de menos a más. Pero de igual manera uno también mira personas que llegan a la iglesia, llegan a nuestras iglesias, y empieza uno a mirarlos, y a veces yo digo, Señor, ayuda a este hermano, ayuda a esta hermana, Señor, porque no empiezan bien, o empiezan más o menos, pero terminan mal, ¿verdad? Sus vidas, amén, lejos de ir mejorando, va empeorando. Pasan los meses, inclusive pueden pasar hasta años, pero no se ven ellos, aleluya, que estén creciendo. No se ve en ellos un interés, un hambre de Dios. Amén. No se ve en ellos, amén, un deseo de servir a Dios. Y finalmente, ¿verdad? Muchas personas se van de la iglesia, quizás decepcionados, quizás, amén, con muchas cosas negativas, porque nadie se va de los caminos de Dios en victoria. Nadie se va de los caminos de Dios lleno de buenas cosas positivas. Todos se van, ¿verdad?, con cosas negativas, quizás cosas que les pasaron. Pero el problema, amén,
El problema está en uno mismo esta noche. Uno mismo es el problema. ¿Cuántos dicen amén? No es lo que nos rodea, sino uno mismo. A mí se me enseñó desde nuevo converso que mi vida cristiana tenía que ser de menos a más. Ahí estábamos varios hombres que nos salvamos en la iglesia. Estoy hablando, ¿verdad?, hace 34, 35 años atrás. Varios hombres ahí solteros, jóvenes. Amén, éramos jóvenes, 18, 20 años, 19 años. Y ahí estábamos, gloria a Dios. El pastor siempre estaba ahí enseñándonos una vida cristiana de menos a más. Más fidelidad, más oración, más estudio de la Biblia, más ayunos, cadenas de ayuno, más evangelismos, más entrega, más generosidad. Siempre nos estaba enseñando eso. Amén, el pastor. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el diseño de la Biblia, mis hermanos. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Salomón, que la vida del justo o la senda de los justos debe de ser como la luz del amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo esto mismo lo enseñé allá en la iglesia que pastoreamos primeramente en la Cruz de Lota. Lo enseñamos a la gente que empezó a llegar a la iglesia. Lo enseñaba yo con estudios, con predicaciones. Y es lo mismo que les hemos enseñado aquí. Amén. Es lo mismo que yo les he enseñado aquí en La Paz también. No nos podemos quedar estancados, cuando dicen amén, ¿verdad? No se puede quedar el cristiano en una posición atorado. El reto es ser como la luz del amanecer. Llegar a ser como un día soleado y brillante, y no como un día nublado o medio nublado. Porque hay cristianos que son como esos días nublados. No están brillando, no están, amén, creciendo. Son como esos días nublados o medio nublados, ¿verdad? Hablando espiritualmente. Vean lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, hablando acerca de esto. 2 de Corintios 3, 18. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí el apóstol está hablando de una transformación de gloria en gloria. Está hablando, ¿verdad?, precisamente de ese proceso que debe de ser de menos a más, que poco a poquito va aumentando, va creciendo, amén, como esa pequeña luz que se va haciendo más grande. Hay una transformación, dice Pablo, de gloria en gloria. Debe de ser ese tipo de vida que es la que Dios diseñó en su palabra. En el libro de Romanos capítulo 12, también Romanos 12, versículo 2, encontramos las siguientes palabras: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí una vez más el apóstol Pablo está hablando de no conformarse, no quedarse, amén, en un conformismo, sino renovarse, ir de menos a más esta noche. En otras palabras dice que nos renovemos cada día, que seamos mejores cada día, que no nos conformemos a una vida espiritual pobre, sino que vaya mejorando esta noche. Un cristianismo de menos a más, gloria a Dios. Y ese es el punto esta noche. Por eso quiero hablar en tercer lugar, decisiones que tomar. Nuestro texto nos habla de un reto, ¿verdad?, de llegar a ser como la luz de la aurora. Pero para lograr eso tenemos que vivir una vida cristiana de decisiones. Cada día, cada mes, cada año, tenemos que vivir una vida de decisiones. Y para el cristiano cada día es un reto. Debe de ser un reto. Los anexos de los AA, ellos tienen una frase. Ellos dicen, ¿verdad?, 24 horas. Ellos hablan, ¿verdad?, de que solo por hoy, dicen ellos. Y a través de esa frase ellos van
dejando el vicio, el alcohol, las drogas, aunque no dejan el cigarro. Está ahí donde ando trabajando, los albañiles que andan ahí son de un anexo todos, casi todos, andan como 5, todos son de un anexo de Alcohólicos Anónimos. Y sí, no toman ni nada, pero una fumadera todo el día. Entonces ellos tienen esa frase, ellos dicen, ¿verdad? Vive sobrio 24 horas, un día a la vez, gloria a Dios. Bueno, el cristiano tiene decisiones que hacer cada día para lograr ser como la luz del amanecer. Tenemos que tomar decisiones cada día para poder seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo las siguientes palabras: cada mañana en la sabana africana, la gacela se levanta sabiendo que tiene que correr y ser más veloz que el leopardo más veloz para salvar su vida y no morir devorada. De igual manera, cada mañana el leopardo se levanta sabiendo que tiene que ser más veloz que la gacela más veloz para no morir de hambre. De cualquier forma, seas la gacela o seas el leopardo, seas la gacela o seas el leopardo, si no te levantas cada día a ser mejor, de una u otra manera terminarás muerto. Esta es una frase muy clara acerca de lo que estamos hablando esta noche. La vida cristiana es de decisiones, es de hacer decisiones radicales, iglesia. La pregunta es, ¿cómo podemos vivir una vida cristiana de menos a más? Porque algunos, ¿verdad?, son como el cangrejo. Yo no sé si usted ha sabido, pero los cangrejos caminan hacia los lados, hacia atrás, pero no caminan hacia adelante. Tienen como 6 patas y el cangrejo camina para todos lados menos para adelante. Camina para los lados o camina para atrás. Hay muchos cristianos que son como el cangrejo, que no caminan hacia adelante, que no van hacia adelante sino hacia los lados o hacia atrás. Y eso pues no va con el diseño que Dios dejó en su palabra en esta noche, gloria a Dios. Entonces, aquí lo principal para tomar decisiones, para ser mejores, es añadirle más lo espiritual a nuestra vida. Porque, escúchame bien, la carne, nuestra naturaleza no tiene llena, ¿verdad? Mientras más le damos a nuestra carne, la carne quiere más. Escuchemos las palabras del apóstol Pedro acerca de añadirle las cosas buenas a nuestra vida espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vaya conmigo ahí. Segunda de Pedro 1, del 5 al 9. Ok, dice de esta manera: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Está hablando de añadir. Dice: a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí el apóstol Pedro nos está dando la clave esta noche para que vivamos una vida cristiana de menos a más. Él está hablando de añadir algunas cosas a nuestra vida espiritual. No añadirle cosas del mundo, no añadirle deseo de la carne, sino añadirle las cosas espirituales. Y aquí está el apóstol Pedro diciéndonos, añádanle a su virtud, añádanle a su fe, añádanle virtud. A la virtud, añádanle conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Aquí está hablando, ¿verdad?, de ingredientes que debemos de añadirle a nuestra vida espiritual para poder ir de menos a más. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Se oye, ¿verdad?, por decir así, se oye un poquito complicado, pero no es complicado. Simplemente es decisiones esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere ir de menos a más, tiene que amar más las cosas de Dios.
más las cosas de Dios que las cosas del mundo. Tiene que venir más a la iglesia, tiene que orar más, tiene que leer más la Biblia, tiene que involucrarse más. Porque estamos hablando de un cristianismo de menos a más, no de más a menos, ¿verdad? Porque muchos en vez de ser como el amanecer, son como el atardecer. En vez de ir iluminando, se van oscureciendo más. Ya ve que el atardecer es lo contrario, ¿verdad? Al amanecer. El atardecer es que el sol se va poniendo hasta que se oscurece completamente. No somos llamados a ser como el atardecer, sino a ser como el amanecer. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Ese es el propósito y ese es el plan de Dios. Pero tenemos que añadirle lo espiritual a nuestra vida carnal, porque a fin de cuentas somos de carne y hueso. Pero las cosas espirituales ahí están, precisamente. Es un banquete espiritual, ¿verdad? Las iglesias hay gente en las iglesias, en todas las iglesias hay personas. Muchas de esas personas, ¿verdad?, van a las iglesias, pero no están haciendo esto. Solamente quizás por pasar un rato a gusto, un rato agradable, van a las iglesias los domingos y ya toda la semana, olvídese. Hay gente que toda la semana no lee un capítulo de la Biblia, no ora ni siquiera 10 minutos, ni por los alimentos oran. No se acuerdan de Dios en toda la semana hasta el domingo. Eso no es ir de menos a más. Eso no es el cristianismo diseñado en la palabra de Dios. No es la vida que Dios diseñó en su palabra. El cristiano debe ser todos los días. Todos los días debemos de llenarnos de las cosas de Dios. Aleluya, todos los días. Y ese es el propósito. Que Dios nos ayude esta noche. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Si usted lo cree, dale un fuerte aplauso, Cristo. Vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Amén, amén. Voy a pedir todo ojo cerrado y todo rostro inclinado en reverencia a Dios, por favor. En esta noche he predicado acerca de un cristianismo de menos a más. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Este texto es revolucionario porque este texto nos habla, hermanos, de eso, iglesia. Dios nos ha llamado a vivir una vida cristiana de menos a más, a ir mejorando cada día. No ir de más a menos, sino de menos a más. Gloria a Dios. Porque cada día, hermanos, se pone más difícil servir a Dios. Cada día hay más maldad. Cada año la maldad aumenta, está aumentando. Y un cristiano que no se está conectando con estas virtudes que habla el apóstol Pedro, es fácilmente arrastrado. Por eso vemos tanta gente resbalándose. Un año los vemos en la iglesia. Yo he ido a iglesias, ¿verdad? He sabido de hermanos y pregunto, hermanos, no, ya no vienen. Un año y otro año ya no están. Jóvenes también. Tristemente, ¿verdad? En este campamento bajó la asistencia a los jóvenes. Bajó, hay jóvenes que no van a venir, que el año pasado vinieron. No van a venir, andan mal los jóvenes. El mundo los está jalando, el mundo los atrae. Y esto, ¿verdad? Podríamos decir a los jóvenes, a nosotros no, pero también a nosotros, aunque seamos adultos, Satanás no respeta. El diablo no dice, no, este ya está adulto, ya no lo voy a... No, el diablo también tira a todo el mundo, hombres y mujeres por igual. Por eso tenemos que añadirle estas cosas para que nuestra vida cristiana vaya de menos a más esta noche. Y ese es el propósito, iglesia.